vamos, no esperes más. Ponte tus auriculares ahora mismo y prepárate para lo que viene. Es momento de sumergirte por completo. Disfruta el viaje. Todavía tengo la pistola de bengalas. Está en el estante sobre mi cama, en el complejo. La empuñadura de plástico se derritió y deformó por el calor de aquella noche. Y cada mañana, cuando despierto, la veo antes que cualquier otra cosa. El médico de aquí dice que debería deshacerme de ella, que conservarla no es saludable, pero él no lo entiende. Él no estaba allí cuando la luz roja cortó la oscuridad y me mostró qué era lo que estaba destrozando el patrullero del oficial Dylan. No sintió el calor en la cara ni olió lo que se quemó después. Conservo la pistola de bengalas porque, bueno, necesito recordar que todo esto realmente pasó. Que no estoy loco. Que hace 53 días el mundo se terminó y yo sobreviví. La cicatriz en mi antebrazo izquierdo me pica cuando llueve. Eso fue por el ácido. Una sola gota de baba de una de esas cosas, cuando se acercó demasiado. Atravesó la manga de mi chaqueta en menos de un segundo y se comió mi piel antes de que Dylan pudiera tirarme hacia atrás. Mi tía lloró cuando la vio, pero le dije que no era nada comparado con lo que le pasó a la mayoría de la gente. Tuve suerte. Me sigo repitiendo eso. Mi nombre es Thomas y estaba trabajando en la cabina de peaje del turno nocturno cuando todo empezó. Para ese entonces, llevaba unos 8 meses en la autoridad de carreteras, haciendo el turno de madrugada porque nadie más lo quería y porque pagaba $150 extra por hora. La cabina en sí era una caja de concreto, del tamaño aproximado de un vestidor, ubicada sobre una plataforma elevada entre los carriles 4 y 5 de la Interestatal 70. Era una plaza de peaje justo al oeste de Indianápolis. Durante el día pasaban cientos de autos por hora, pero de noche estaba muerto. Tal vez unos 20 vehículos entre la medianoche y las 6 de la mañana, si tenías suerte. En su mayoría camioneros. A veces, borrachos tratando de llegar a casa. Ocasionalmente, alguien con mucha prisa atravesaba el carril automático sin pagar, y yo tenía que reportarlo. Earl acababa de terminar su turno cuando llegué esa noche. Tenía 63 años, había trabajado en cabinas de peaje para el Estado desde antes de que yo naciera y le faltaban exactamente 19 días para jubilarse. Tenía un calendario de cuenta regresiva pegado en el interior de la puerta de la cabina. Cada día completado era un día tachado con marcador rojo. 19 días hasta la fecha final. La había rodeado tantas veces que el papel empezaba a romperse. Su esposa ya les había reservado un crucero a Alaska. Hablaba de eso constantemente. «Estás viendo a un hombre libre, Tommy», dijo mientras yo marcaba mi entrada. Siempre me llamaba Tommy, aunque le había pedido que no lo hiciera. 19 noches más y, bueno, no tengo que volver a ver otro par de faros nunca más. Debe ser lindo. Va a ser hermoso. Ballenas, Tommy. Ballenas enormes. Brenda quiso verlas toda su vida. Asentí y me acomodé en la silla, todavía tibia por haber estado sentado allí durante 8 horas. La cabina olía a café y al aromatizante barato que Earl colgaba del techo. Uno de esos pequeños arbolitos de cartón que supuestamente olían a pino, pero que en realidad olían a productos de limpieza. «La radio está fallando otra vez», dijo Earl, señalando el viejo Zenith que estaba sobre el mostrador. Lo había traído de su casa años atrás,
cuando las cabinas no tenían ningún tipo de entretenimiento y se había convertido en un objeto permanente. Era antiquísimo, todo de plástico marrón con perillas cromadas, pero seguía funcionando la mayor parte del tiempo. Se sale de la estación. Puede que necesite pilas nuevas. Le voy a prestar atención. Hazlo. Agarró su termo y su chaqueta y empujó la puerta, dejando entrar una ráfaga de aire frío de octubre. Mantente despierto ahí afuera, Tommy. Y entonces se fue. Caminó a través de los carriles vacíos hacia el estacionamiento de empleados donde estaba su camioneta. Observé las luces traseras desaparecer por el camino de acceso. Y entonces me quedé solo. Las primeras 2 horas fueron iguales a cualquier otra noche. Pasaron algunos tráileres. Sus conductores, medio dormidos, apenas me reconocían mientras me entregaban sus tarjetas de peaje. Vi un documental de crímenes reales en mi teléfono que había descargado antes. Un programa que ya había visto 2 veces. Bajé el brillo de la pantalla. El ruido de fondo del Zenith me ayudaba a mantenerme alerta. Afuera, la autopista se extendía vacía en ambas direcciones, solo luces amarillas y concreto bajo el resplandor distante de la ciudad. A las 2:47 de la madrugada, un SUV negro apareció rugiendo por el carril de aproximación, yendo a por lo menos 90 millas por hora. Apenas tuve tiempo de procesar lo que estaba pasando antes de que impactara contra la barrera del peaje. La barrera explotó en pedazos, fragmentos de fibra de vidrio volando en todas direcciones, y el SUV atravesó todo sin siquiera tocar los frenos. Me eché hacia atrás de la ventanilla con tanta fuerza que volqué la silla, con el corazón martillándome en el pecho. Para cuando logré ponerme de pie, el vehículo ya estaba desapareciendo por la autopista, sus luces traseras reduciéndose a pequeños puntos rojos. «¿Qué carajos?», grité por la ventanilla. Aunque no había nadie para oírme, mis manos estaban temblando. En 8 meses, nunca había visto a nadie pasar así. Algo tenía que haber asustado a ese conductor lo suficiente como para atravesar un peaje a 90 millas por hora. Y estaba a punto de descubrir qué era. Agarré el teléfono para reportarlo, ya armando mentalmente el informe, cuando el Zenith se apagó. La estática duró tal vez medio segundo. Luego sonó el tono. Todo el mundo conoce ese sonido. Ese pulso de 3 notas que suena antes de las transmisiones de emergencia, el que prueban cada pocas semanas y que siempre ignoras porque nunca es realmente sobre nada. Pero esta vez, el tono no se detuvo después de 3 pulsos. Siguió sonando una y otra vez, y entonces se oyó la voz. Alerta de emergencia. Esto no es una prueba. Por favor, permanezca en interiores. Si se encuentra conduciendo, busque un lugar seguro de inmediato. Evite áreas abiertas. No intente enfrentarse. Esto no es una prueba. Repito, esto no es una prueba. El mensaje volvió a empezar desde el principio. Me quedé ahí parado, mirando la radio como si nunca la hubiera visto antes, con el cerebro intentando procesar lo que estaba escuchando. Y entonces mi teléfono empezó a vibrar en el bolsillo. Cuando lo saqué, el documental había desaparecido. La pantalla mostraba el mismo mensaje que estaba transmitiendo la radio, texto blanco sobre fondo negro, y el teléfono vibraba con tanta fuerza que casi se me cae de la mano. Al principio pensé que era un error, algún tipo de falla del sistema, tal vez un hacker que había entrado en la red de transmisión de emergencias como una broma.
Eso era lo que mi mente quería creer. Porque la alternativa, bueno, simplemente no tenía sentido. Pero entonces escuché las sirenas. Venían desde la dirección de la ciudad. Al principio eran lejanas, pero cada vez más fuertes. No era una sola sirena tampoco. Eran docenas, tal vez cientos. Salí de la cabina y me paré sobre la plataforma, mirando hacia el este, hacia Indianápolis. Podía ver luces parpadeando a lo lejos, rojas y azules, destellando contra las nubes bajas. Las sirenas siguieron aumentando, superponiéndose unas con otras hasta fundirse en un único aullido continuo. Intenté llamar a mi tía, pero no respondió. La llamé otra vez. Nada. Vivía sola en una casita en Brownsburg, a unos 15 kilómetros de donde yo estaba. Me había acogido después de que mis padres murieran en el accidente, 5 años atrás. Y aunque no siempre nos llevábamos bien, era la única familia que me quedaba. Si algo estaba pasando, algo lo suficientemente grave como para activar una alerta de emergencia a nivel nacional, necesitaba saber que ella estaba bien. El teléfono sonó 6 veces y pasó al buzón de voz. En el segundo intento, la llamada ni siquiera conectó. La red probablemente estaba saturada, con todos tratando de comunicarse con todos al mismo tiempo, pero las alertas de emergencia seguían entrando por su sistema dedicado. Sentía el pecho cada vez más apretado, las manos no dejaban de temblarme, y las sirenas seguían haciéndose más y más fuertes. Entonces vi las luces en la autopista. El vehículo venía desde el este, avanzando rápido, zigzagueando entre los carriles como si el conductor estuviera borracho o en pánico. Pude ver las luces de emergencia en el techo, la barra luminosa inconfundible de un patrullero, y sentí un instante de alivio, porque al menos alguien oficial estaba llegando, alguien que podría decirme qué demonios estaba pasando. El patrullero se acercó y entonces me di cuenta de que algo estaba mal. El techo estaba hundido. No abollado, hundido, como si algo pesado hubiera caído sobre él y hubiera aplastado el metal hacia el interior del habitáculo. El parabrisas estaba destrozado y flameaba con el viento. Y había algo sobre el auto, algo oscuro y en movimiento, que estaba desgarrando el techo con lo que parecían brazos, pero no lo eran. El patrullero estaba a unos 200 metros cuando empezó a desviarse. Esa cosa había atravesado el techo y pude ver al conductor luchando. Una mano en el volante, la otra levantada de forma defensiva, y el auto se fue de costado. Dio una vuelta, 2, 3, lanzando chispas y vidrio por los 4 carriles antes de detenerse de lado, a unos 15 metros de la plaza de peaje. Debí haberme quedado en la cabina. Eso habría sido lo más inteligente, lo más seguro. Pero el conductor seguía moviéndose ahí dentro. Podía verlo a través del parabrisas roto, luchando por salir, y no podía quedarme parado mirando cómo alguien moría. El kit de emergencia debajo del mostrador tenía una pistola de bengalas. Nunca la había usado. Ni siquiera había pensado en ella, pero era lo único que tenía que podía pasar por un arma. Así que la agarré y corrí. El patrullero ya estaba en llamas cuando me acerqué. Pequeñas lenguas de fuego subían desde el compartimiento del motor. Todavía no se extendían, pero estaban creciendo. El conductor intentaba salir por el parabrisas, con el uniforme rasgado y ensangrentado, y pude ver que estaba gravemente herido. Su cara era un desastre de cortes y uno de sus brazos colgaba en un ángulo extraño. ¡Hey!, grité. ¡Hey, voy para allá! ¡Aguanta! Se giró hacia mí y vi el miedo en sus ojos. No el miedo por las heridas ni por el accidente, sino algo más profundo, algo primitivo.
Abrió la boca para decir algo, y entonces la criatura saltó sobre el patrullero volcado y se irguió. Disparé la bengala sin pensar. La luz roja la iluminó de lleno, brillando con tanta intensidad que me lastimó los ojos. Y por un momento interminable, vi exactamente qué era aquello. Tenía el tamaño de un hombre grande, pero no estaba bien formado. 6 patas largas y delgadas, cada una terminando en una punta que parecía una cuchilla hecha de hueso negro. El cuerpo era segmentado, casi insectoide, cubierto de placas que brillaban como quitina húmeda bajo la luz de la bengala. La cabeza era la peor parte. Mandíbulas del tamaño de mi antebrazo enmarcaban una boca de la que goteaba algo viscoso. Y cuando esa baba caía sobre el techo metálico del patrullero, empezaba a humear y burbujear. Tenía ojos pequeños y agrupados, cubiertos por algún tipo de placa blindada que se retraía al girar hacia la luz. La cabeza seguía girando y girando, rotando suavemente sobre el cuello, mucho más allá de lo que cualquier cuello debería poder girar. Emitió un sonido, un chasquido agudo y rabioso, como si alguien pasara un palo por una cerca hecha de huesos. Luego cargó contra mí. No recuerdo haber soltado la pistola de bengalas. No recuerdo haber caído hacia atrás. Solo recuerdo a la criatura llenando todo mi campo de visión, esas patas en forma de cuchilla alzándose para atacar, y entonces el disparo de escopeta. El oficial había logrado salir del patrullero. Estaba arrodillado, con el brazo roto colgándole inútil a un costado, y sostenía una escopeta con la mano que le funcionaba. El primer disparo arrancó 2 de las patas de la criatura del lado izquierdo, y ésta se tambaleó. Sangre verde salió disparada de las heridas. La sangre golpeó el asfalto y empezó a chisporrotear, devorando el pavimento como ácido. ¡Al suelo, chico! Me tiré de inmediato, y el segundo disparo pasó por encima de mi cabeza. Impactó en lo que supongo que podría llamarse el pecho y abrió un agujero del tamaño de un plato en su cuerpo. Más sangre verde, más chisporroteo, y aún así la cosa seguía intentando arrastrarse hacia nosotros con las patas que le quedaban. El oficial pasó rengueando junto a mí y apoyó el cañón de la escopeta contra la cabeza de la criatura. El tercer disparo fue el más fuerte. La cabeza explotó en una lluvia de quitina y núcleo ocular verde que se dispersó por unos 3 metros de autopista. El cuerpo se estremeció 2 veces y quedó inmóvil. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. El único sonido era el crepitar de las llamas del patrullero y el aullido lejano de las sirenas de la ciudad. Entonces el oficial se giró para mirarme y vi que era mayor de lo que había pensado al principio. Tal vez de finales de sus 40, con un rostro como tallado en piedra y unos ojos que acababan de ver algo imposible y lo habían procesado como si fuera solo otro día de trabajo. ¿Estás bien, chico? Creo que sí. Bien. Se inclinó y me agarró del brazo, levantándome con su brazo sano. La otra mano se presionaba contra las costillas y noté sangre filtrándose por su uniforme en varios puntos. La forma en que se movía, cómo se sostenía, todo en él gritaba heridas graves. Soy Dylan. ¿Tienes auto? Un Ford Focus, en el estacionamiento de empleados. Lo miré fijamente. ¿Cómo demonios sigues de pie ahora mismo? Adrenalina, chico. Una droga poderosa. Miró a la criatura muerta y apretó la mandíbula.
Hay más. Muchos más. Tenemos que movernos ya. Me entregó su pistola reglamentaria, una Glock 17, y me mostró cómo quitar el seguro. Mis manos temblaban tanto que casi la dejé caer 2 veces. Dylan me observó con una expresión que dejaba claro que pensaba que iba a lograr que nos mataran a los dos, pero no dijo nada. Simplemente empezó a caminar hacia el estacionamiento de empleados con la escopeta colgada del hombro, y yo lo seguí. Mi auto estaba exactamente donde lo había dejado. Un Ford Focus 2009 con demasiados kilómetros y un paragolpes sostenido con precintos. El motor arrancó al tercer intento y salí del estacionamiento hacia el camino de acceso. Dylan, en el asiento del acompañante, recargaba su escopeta con cartuchos que había sacado del patrullero antes de irnos. ¿Qué demonios era esa cosa?, pregunté. Mi voz sonó extraña, demasiado aguda, como si no fuera mía. Empezamos a recibir reportes hace unas 3 horas. Algo impactó contra el suelo más allá de Richmond. Parecía un meteorito o restos de un satélite. Después, la gente empezó a morir. Cargó un cartucho en la recámara. Su respiración era más agitada de lo que debería haber sido. Sea lo que sean esas cosas, vinieron con eso. Tal vez estaban dentro. Tal vez estaban adheridas. Nadie lo sabe realmente. Lo único que sabemos es que son rápidas, son difíciles de matar y cazan cualquier cosa que se mueva. El ruido las atrae como moscas a la carne. Disparos, gritos, motores de autos, cualquier cosa ruidosa. Mi tía vive en Brownsburg. No está contestando el teléfono. Dylan me miró durante un largo momento. Vamos primero a la comisaría. Necesito reunirme con quien sea que siga con vida, tener una mejor idea de a qué nos enfrentamos. Después hablamos de Brownsburg. Pero escucha, chico. Su voz era plana y dura. Si sales corriendo sin pensar ahora mismo, vas a morir. Tu tía probablemente ya esté muerta, y si no lo está, seguirá viva dentro de 1 hora. Vamos a la estación. Nos equipamos. Averiguamos qué carajos está pasando. Y luego intentamos salvar a quien quede. ¿Entiendes? No quería entender. Quería pisar el acelerador a fondo y manejar directo a Brownsburg, encontrar a mi tía sentada en su cocina preguntándose qué demonios era todo ese alboroto. Pero miré a Dylan. La sangre en su uniforme, la certeza fría en sus ojos, y supe que tenía razón. Ya había sobrevivido a un encuentro con esas cosas y sabía lo que hacía. Está bien, dije. A la estación. Tomamos la autopista por unos 3 kilómetros antes de tener que salir. Un camión se había atravesado en forma de tijera, bloqueando por completo los 4 carriles, y había cuerpos esparcidos a su alrededor. No cuerpos enteros, sino partes. Brazos, piernas y cosas que no quise mirar demasiado de cerca. Todo estaba iluminado por los faros del camión, que seguían encendidos, apuntando al cielo como reflectores. Las calles secundarias eran peores. Brownsburg era un suburbio, mayormente residencial, y parecía una zona de guerra. Las casas estaban en llamas, las ventanas reventadas, el fuego elevándose hacia el cielo y pintando las nubes de naranja. Los autos estaban abandonados en medio de las intersecciones, algunos chocados entre sí, otros simplemente vacíos, con las puertas abiertas. Y en todas partes había gente corriendo, gritando y muriendo.
vi a una mujer ser arrastrada desde el porche de su casa por una de las criaturas. Vi a un hombre disparando a algo con un rifle de caza, disparando hasta que el arma hizo clic y se quedó vacía. Y luego vi lo que pasó cuando se le acabó la munición. Vi a un grupo de niños acurrucados detrás de una minivan. Quise detenerme, pero Dylan agarró el volante y simplemente siguió avanzando. «No puedes ayudarlos», dijo. «El ruido solo atraerá a más». «Son niños». «Lo sé». Su voz se quebró apenas por un segundo, dejando ver algo debajo de la piedra. «Sé lo que son, chico, pero si detienes este auto, morimos todos. Todos y cada uno de nosotros. ¿Entiendes?» Entendí. Me odié por entenderlo, pero lo hice. Seguimos conduciendo. La comisaría era un edificio de ladrillo sobre la calle principal, de 2 pisos, con un estacionamiento al frente que normalmente estaba lleno de patrulleros. Cuando llegamos, solo había 3 autos visibles y uno de ellos estaba en llamas. Las puertas principales colgaban de sus bisagras y había manchas oscuras en los escalones de concreto que solo podían ser sangre. Escuchamos disparos desde adentro, disparos aislados, deliberados, espaciados cada 10 segundos. Dylan cargó un cartucho en la recámara de su escopeta, haciendo una mueca cuando el movimiento tironeó de las heridas que ocultaba bajo el uniforme. «Quédate detrás de mí. Dispara a cualquier cosa que no sea humana. Apunta a la cabeza si puedes». Asentí, sin confiar en mi voz. El vestíbulo era un matadero. Había estado en ese edificio antes, 1 o 2 veces, para recoger formularios para mi licencia del peaje. Había sido un lugar normal. Escritorios, archivadores y un dispensador de agua en una esquina. Oficiales caminando, haciendo papeleo y tomando café. Ahora parecía algo salido de una pesadilla. Cuerpos por todas partes. La mayoría con uniforme, la mayoría no intactos. Un oficial estaba desplomado contra el mostrador principal. Su cabeza simplemente había desaparecido, el muñón del cuello todavía goteando lentamente sobre las baldosas. Otro estaba clavado contra la pared por algo afilado y negro. Una de esas patas en forma de cuchilla, con los ojos todavía abiertos, mirando a la nada. Había 2 criaturas en la sala. Una se estaba alimentando de lo que quedaba de un sargento al que reconocí vagamente. Sus mandíbulas estaban enterradas en su torso, produciendo sonidos húmedos de desgarro mientras arrancaba trozos de carne y los tragaba enteros. La otra tenía a un oficial que gritaba atrapado en su agarre, sosteniéndolo como a un juguete, mientras él golpeaba inútilmente su cuerpo segmentado con los puños. Dylan no dudó. Disparó primero a la que estaba alimentándose. 2 disparos por la espalda que atravesaron sus placas blindadas y rociaron sangre verde por las paredes. Cayó sobre su comida y no volvió a moverse. La segunda se giró hacia el ruido, todavía sosteniendo al oficial que gritaba. Y durante un segundo horrible, pensé que iba a usarlo como escudo. En lugar de eso, tiró. El oficial se partió por la cintura, simplemente se separó. Su torso fue en una dirección y sus piernas en otra. Y el sonido que hizo en ese último segundo es algo que todavía escucho cuando cierro los ojos. La criatura dejó caer ambas mitades y se lanzó hacia nosotros, las 6 patas moviéndose frenéticamente, las mandíbulas bien abiertas y goteando ácido. La escopeta de Dylan hizo clic. Vacía.
No sé cómo lo hice. No recuerdo haber tomado la decisión. No recuerdo haber levantado la pistola ni haber apuntado. Pero disparé una vez, 2 veces, 3 veces. Y la última de esas balas golpeó algo importante, porque la cabeza de la criatura se sacudió hacia atrás mientras tropezaba. Dylan me arrancó la pistola de las manos, dio un paso al frente y le disparó 6 veces más a la cara desde menos de 1 metro. El chasquido se detuvo. Nos quedamos allí de pie, en silencio, rodeados de cuerpos, sangre y el hedor de ácido y carne quemada. Y me di cuenta de que estaba llorando, no sollozando, solo lágrimas cayendo por mi rostro sin que pudiera controlarlo. Todo mi cuerpo temblaba con tanta fuerza que me castañeteaban los dientes. «¡Hey!». Dylan me agarró del hombro y me giró hacia él. «Mírame, chico, mírame». Lo miré. «Lo hiciste bien. ¿Me oyes? Lo hiciste bien. Esa cosa nos habría matado a los dos. Y tú la detuviste». No podía moverme. Yo solo me quedé ahí parado. «Pero te moviste cuando importaba. Eso es lo que cuenta». Soltó mi hombro y levantó la escopeta. «Mi hijo también se quedó paralizado la primera vez que estuvo en un tiroteo. Estaba en el ejército. ¿Te lo mencioné? En el extranjero, Afganistán. Dijo lo mismo, que simplemente no podía moverse, que su cuerpo no hacía lo que su cerebro le decía. Pero cuando importó, cuando su escuadra lo necesitó, se movió. Igual que tú». ¿Sobrevivió? ¿Tu hijo? Dylan se quedó en silencio un momento. «No. Otra pelea. Otro día. Pero murió haciendo algo que importaba». Me miró y había algo en sus ojos que reconocí, porque lo había visto en el espejo durante 5 años. «Mi punto es que todos se paralizan, chico. Lo que haces después de eso es lo que te define. Tu padre estaría orgulloso de ti ahora mismo. ¿Me oyes? No sabes nada de mi padre. Sé que crió a alguien que corre hacia los disparos en lugar de huir de ellos. Sé que crió a alguien que salió de esa cabina cuando podría haberse escondido dentro. Eso me dice lo suficiente». Empezó a dirigirse hacia la parte trasera de la comisaría, hacia el armero. «Vamos, estamos perdiendo tiempo y tienes una tía que encontrar». El armero había sido saqueado en su mayor parte, pero todavía quedaba equipo. Dylan agarró otra escopeta y cargó ambas. Luego me entregó un chaleco táctico que me quedaba enorme, pero que podría detener una cuchilla si impactaba con el ángulo equivocado. Tomó un rifle del estante, una AR-15 con mira, y se lo colgó a la espalda. «¿Cuántas balas te quedan en esa Glock?» «No sé. Tal vez un par». Me lanzó 2 cargadores llenos y luego señaló un cinturón táctico en uno de los cuerpos. «Toma el suyo también. Los vas a necesitar». Agarré los cargadores extra con las manos temblorosas, tratando de no mirar la cara del oficial. Salimos por la puerta trasera hacia el estacionamiento. Mi Focus seguía allí, viéndose absurdamente normal, rodeado de autos en llamas y restos esparcidos. Subimos y empecé a manejar. De Brownsburg a la casa de mi tía normalmente se tardaban unos 15 minutos. Esa noche nos llevó casi 1 hora. Tuvimos que retroceder 4 veces para evitar criaturas o caminos bloqueados.
y en 2 ocasiones tuvimos que quedarnos completamente en silencio, con el motor apagado, mientras grupos de ellas pasaban a pocos metros del auto. Sus cabezas giraban lentamente mientras buscaban movimiento. Los chasquidos que emitían estaban en todas partes, un ruido de fondo constante que parecía venir de todas direcciones. La casa se veía intacta cuando por fin llegamos. No había fuego, ni ventanas rotas, ni cuerpos en el jardín, pero las luces estaban apagadas y el auto seguía en la entrada, lo que significaba que mi tía estaba adentro, o que se la habían llevado a algún lugar al que no quería ir. Dylan fue primero. Se movía por el jardín delantero medio agachado, escopeta en alto, revisando esquinas en las que yo ni siquiera habría pensado. Yo lo seguí lo más silenciosamente que pude, haciendo muecas cada vez que mi pie pisaba una rama o un montón de hojas secas. La puerta principal estaba cerrada con llave. Yo tenía una, pero Dylan me puso una mano en el pecho antes de que pudiera usarla. «Las ventanas del sótano», susurró. «Revísalas». Miré. Barras metálicas de seguridad sobre el vidrio, cerradas desde adentro. «Eso es inteligente. Está segura ahí abajo. Probablemente nos escuchó llegar». Golpea 2 veces. Pausa. Golpea 3 veces. Dale un patrón para que sepa que no es al azar. Fui hasta la ventana del sótano y golpeé. 2 golpes. Pausa. 3 golpes. Durante un largo momento no pasó nada. Luego escuché el roce de algo moviéndose y la voz de mi tía. Apagada, pero inconfundible. «Tomás. Tomás. ¿Eres tú?» «Soy yo, tía Ruth. Estoy acá». Las rejas de seguridad se destrabaron desde adentro y su rostro apareció en el hueco, pálido, surcado de lágrimas, pero vivo. Me miró a mí y luego a Dylan, que estaba detrás con la escopeta. Y por un segundo pensé que iba a empezar a gritar. «Está bien», dije rápido. «Es policía. Está conmigo. Vamos a sacarte de aquí, ¿sí?» No dijo nada. Simplemente metió la mano por el hueco y me agarró con tanta fuerza que sentí los huesos rozarse entre sí. «Tenemos que entrar», dijo Dylan, con urgencia en la voz. «¿Puedes destrabar la ventana?» Ruth asintió y desapareció. Unos segundos después, la ventana se abrió más y Dylan entró primero, dejándose caer al sótano con un gruñido de dolor. Yo lo seguí, aterrizando torpemente sobre el piso de concreto, y Ruth estaba ahí de inmediato, envolviéndome en un abrazo tan fuerte que apenas podía respirar. «Pensé que estabas muerto», susurró. «Pensé que todos estaban muertos». «Todavía no». La abracé un momento y luego me separé. «Tenemos que agarrar todo lo que podamos. Lo que no podamos cargar, lo dejamos y nos vamos». Nos llevó por el sótano oscuro hasta el lugar donde se había estado escondiendo. Lo había hecho bien, tal como Dylan dijo. Botellas de agua, comida enlatada, mantas, una linterna con las pilas retiradas para que no se encendiera accidentalmente. Llevaba ahí desde la primera alerta, ya hacía un par de horas, escuchando cómo su barrio moría, rezando para que yo apareciera. «Se llevaron a los Henderson», dijo. Yo los escuché gritar. Y a la familia Patel, los que tenían gemelos.
Escuché a los bebés llorar y luego se callaron. No pienses en eso ahora. Me senté a su lado y le rodeé los hombros con el brazo. Vamos a salir de esta, ¿sí? Los tres. ¿A dónde podemos ir? La radio dijo que todo está así. Todo el país. Dylan estaba en lo alto de la escalera del sótano, observando las sombras a través de una rendija en la puerta. Su respiración se estaba volviendo más pesada, más trabajosa, pero seguía en movimiento. La radio no lo sabe todo. Tiene que haber resistencias, bases militares en algún lado. Están aguantando. Solo tenemos que encontrarlas. Y como si fuera una respuesta, mi teléfono vibró. Alerta de emergencia. Atención a todos los sobrevivientes. La ayuda está cerca. Leí el mensaje en voz alta, con la voz quebrándose en las palabras. Se han establecido puntos de evacuación fortificados en las siguientes ubicaciones: Condado de Marion, Indiana; Condado de Hamilton, Indiana; Condado de Hendricks, Indiana; Condado de Johnson, Indiana; Condado de Morgan, Indiana. Comida, agua, suministros médicos y protección armada disponibles. Diríjase al puesto de control más cercano de inmediato. La Guardia Nacional está manteniendo la línea. La ayuda ha llegado. Ruth me miró. Hendricks, ese es aquí. Ese... somos nosotros. Dylan bajó las escaleras y me quitó el teléfono, leyendo el mensaje otra vez. Su rostro era indescifrable. Podría ser real, dijo finalmente, aunque también podría ser una trampa. No sabemos de lo que son capaces esas cosas. Pero si es real, entonces es nuestra mejor oportunidad. Me devolvió el teléfono. ¿Dónde crees que estaría el puesto del condado? En el predio de la feria, dijo Ruth. Ahí hacen todos los eventos grandes. Mucho espacio, fácil de defender desde las rutas principales. Dylan asintió despacio. Tiene sentido. ¿Qué tan lejos? Unos 13 kilómetros. Pero las rutas... Dylan nos miró a mí y luego a Ruth, y su expresión se suavizó apenas. Agarren lo que puedan. Lo que no, lo dejamos. Nos movemos en 5 minutos. Ruth no tenía mucho. Un álbum de fotos, una caja de joyas que había sido de su madre, un abrigo que mis padres le habían regalado en Navidad el año antes de morir. Lo cargó todo en una mochila y se la colgó al hombro. Y cuando me miró, vi algo en sus ojos que no veía desde la noche en que el auto de mis padres se fue del puente. Estaba aterrorizada, pero también estaba lista. Salimos otra vez por la ventana del sótano, de a uno. Dylan fue primero, logrando trepar y salir a pesar de sus heridas. Luego ayudó a Ruth desde afuera mientras yo empujaba desde abajo. Yo salí último, y para cuando llegué a la superficie, Dylan ya estaba revisando la calle, el AR levantado y listo. El vecindario estaba silencioso, pero no vacío. Podía ver formas moviéndose en la oscuridad entre las casas, escuchar los chasquidos subiendo y bajando como un coro infernal. Estaban en todas partes, cazando en las sombras, esperando que algo hiciera ruido. Avanzamos 3 cuadras antes de que nos encontraran.
No sé qué nos delató. Tal vez alguno pisó algo. Tal vez tuvieron suerte con su patrón de patrulla. Pero de repente había 4 de ellos saliendo de la oscuridad desde distintas direcciones, sus patas atrapando la luz de la luna mientras se movían. Dylan abrió fuego. El AR-15 era ruidoso, increíblemente ruidoso, y supe que el sonido atraería a todas las criaturas en un radio de kilómetros. Pero ¿qué otra opción teníamos? Abatió a 2 en la primera ráfaga. Disparos al centro del cuerpo que atravesaron su armadura y los hicieron caer. El tercero se acercó demasiado y tuvo que cambiar a la escopeta. El disparo lo lanzó hacia atrás en una nube de sangre verde. El cuarto fue por Ruth. Era rápido, más rápido que los otros, y llegó a ella antes de que pudiera reaccionar. Su pata bajó, Ruth gritó, y pensé que era el final. Pensé que iba a ver morir a la última familia que me quedaba como había muerto todo el mundo esa noche. Pero la cuchilla no la golpeó a ella. Me golpeó a mí. Fue instantáneo. Me había puesto delante sin pensar, sin decidir, y la cuchilla me cortó el antebrazo izquierdo en lugar de arrancarle la cabeza a ella. El dolor fue increíble, peor que cualquier cosa que hubiera sentido. Y cuando la baba de la criatura salpicó el suelo, fue todavía peor. Pero tenía la Glock en la mano derecha y ya estaba apretando el gatillo. El primer disparo falló, el segundo dio en el blanco. El tercero, el cuarto y el quinto le dieron en la cabeza. Cayó con fuerza, las patas convulsionando mientras lo que fuera que usara como cerebro se derramaba sobre el pavimento. Ruth me sostuvo antes de que me cayera. Thomas, Dios mío, tu brazo. Estoy bien. No estaba bien. El mundo se me estaba poniendo gris en los bordes y el brazo sentía como si lo hubieran metido en un horno. Tenemos que seguir moviéndonos. El ruido va a atraerlos a todos. Dylan apareció a mi lado y me agarró el brazo herido sin avisar. Grité, no pude evitarlo, y él volcó agua de una botella sobre la herida. El ácido chisporroteó y humeó al contacto, y el dolor empeoró antes de empezar a disminuir. «Esto va a aguantar por ahora», dijo, vendándolo rápido con gasas de su botiquín. «Curación de campaña cuando estemos a salvo. Muévanse». Nos movimos. Los siguientes 10 kilómetros fueron un borrón de correr, escondernos y disparar. Llegaron más criaturas, atraídas por los disparos, y las matamos, o les escapamos, o nos ocultamos hasta que pasaron. Yo funcionaba solo con adrenalina, el brazo gritando cada vez que levantaba la pistola. La mano de Ruth apretando mi brazo sano con tanta fuerza que me iba a dejar moretones. Deberíamos haber tomado el maldito auto. ¿Por qué no tomamos el maldito auto? Habría hecho demasiado ruido, dijo Dylan. A pie teníamos más chances. Justo después de que dijo eso, vi un auto abandonado cuando ya íbamos más o menos por la mitad del camino. Estaba ahí, en medio de una intersección, con el motor todavía en marcha. Le señalé el auto y después a Dylan. «Está bien, muchacho. Ganaste. Hagámoslo». Abrí la puerta del conductor y vi el agujero en el parabrisas. Había un cuerpo en el asiento. Una de las patas de la criatura lo había atravesado de lado a lado, como un pincho. Bajé el cuerpo al asfalto. No había tiempo. No había tiempo para lamentarse. Me senté empapado en sangre. Dylan pateó lo que quedaba del parabrisas al subir, y Ruth se metió atrás.
Los últimos 6 kilómetros los hicimos a casi 100 por hora, pasando semáforos en rojo, señales de stop y cualquier cosa que se nos pusiera adelante. El predio de la feria estaba iluminado como un estadio de fútbol. Reflectores por todas partes, vehículos militares formando un perímetro, soldados con armas de verdad, armas de guerra, montando guardia. El puesto de control era una abertura en la valla, con barreras de concreto y alambre de púas a ambos lados. Cuando nos acercamos, un sargento con un fusil dio un paso al frente y exigió saber quiénes éramos. «Sobrevivientes», dijo Dylan. «2 civiles y un policía. Tenemos un herido». El sargento miró mi brazo, la carne quemada por el ácido y el vendaje empapado que Dylan había improvisado durante una de nuestras breves paradas. Después me miró a la cara. Debió ver algo ahí, porque asintió y nos hizo señas para pasar. «La carpa médica está a la izquierda. Que vean eso antes de que se te infecte». Atravesamos el puesto y entramos al predio propiamente dicho. Había gente por todas partes, sobrevivientes como nosotros, sentados en el suelo, de pie en pequeños grupos, o tendidos en camillas mientras los médicos trabajaban. Vi niños, familias enteras, personas llorando, personas riendo de alivio, y personas simplemente mirando al vacío con la misma expresión que yo debía haber tenido cuando maté a mi primera criatura. Detuve el auto y apagué el motor. Durante un largo momento, nadie se movió. «Llegaste, muchacho». Su voz sonaba apagada. «Llegamos todos». Sacudió la cabeza lentamente. «No. Yo hasta aquí». Se inclinó y me apretó el hombro. Sus manos estaban firmes, aunque ahora podía ver claramente lo mal que estaba. La pierna izquierda torcida debajo de la rodilla. El pecho oscuro de sangre que salía de al menos 2 heridas, tal vez más. La adrenalina se estaba yendo y él se estaba apagando rápido. «Vas a estar bien, Thomas. Los dos. Este lugar es sólido. La guardia sabe lo que hace y esas cosas no pueden atravesar un perímetro así». «¿Y tú?». No respondió. Abrió la puerta y salió del auto, apoyándose con fuerza en el marco. Y entonces vi por primera vez la magnitud real de lo que había estado ocultando. La pérdida de sangre, la pierna destrozada, el esfuerzo que hacía solo para mantenerse de pie. «Dylan, fue un honor, muchacho». Me miró a través de la ventanilla y sonrió. Una sonrisa de verdad. La primera que le vi en toda la noche. Se dio vuelta y caminó hacia el perímetro, hacia la línea de la valla, donde las criaturas ya empezaban a reunirse, los chasquidos elevándose mientras percibían la concentración de presas. Un soldado intentó detenerlo, pero Dylan lo apartó de un empujón, levantando la escopeta, avanzando directo hacia las cosas que habían matado su ciudad. El primer disparo derribó a la criatura que se había acercado demasiado al alambre. El segundo abatió a otra que estaba probando la barrera. Lo miré hasta que ya no pude verlo más, hasta que desapareció en la oscuridad más allá de los reflectores. Y la única forma en que supe que seguía luchando fue por el sonido de los disparos resonando en todo el predio. Duró mucho tiempo. Y después se detuvo. Ruth y yo nos quedamos en el campamento 42 días antes de que nos evacuaran a una instalación más grande en Kentucky. Para entonces, el ejército había aprendido a contraatacar, había descubierto que las criaturas eran vulnerables a ciertas frecuencias y ciertos químicos, y la marea estaba empezando a cambiar. No había terminado.
ni de cerca. Pero ya no era el apocalipsis tampoco. Estoy escribiendo esto 11 días después de llegar a Kentucky. 53 días después de aquella noche en el peaje. La cicatriz de mi brazo sigue roja e irritada y empieza a picar cuando cambia el clima. El médico dijo que es normal en quemaduras químicas. Que el daño en los nervios vuelve al tejido hipersensible. No me importa. La sigo mirando, recordando. La gente necesita saber qué pasó de verdad esa noche. Las alertas de emergencia nos dijeron que nos quedáramos adentro y buscáramos lugares seguros, pero no nos dijeron por qué. No nos dijeron qué venía, ni cómo combatirlo, ni cómo se veía cuando esas cosas entraban en tu casa. No nos dijeron que el ruido las atraía. No nos dijeron que su sangre quemaba el metal. No nos dijeron que podían ver en todas direcciones al mismo tiempo. No nos dijeron que sobrevivir no iba a venir de esconderse. Iba a venir de correr, de pelear, de confiar en extraños que fueran lo suficientemente valientes como para ponerse entre nosotros y las cosas que querían comernos. Iba a venir de tomar decisiones que nunca pensaste que ibas a tener que tomar. De hacer cosas que nunca creíste que podrías hacer. De ver morir gente para que otros pudieran vivir. El oficial Dylan merecía algo mejor que una muerte sin nombre en una línea de valla. Mi tía merecía algo mejor que esas horas de terror sola en la oscuridad, escuchando morir a sus vecinos. Toda esa gente en Brownsburg, en Indianápolis y en cada ciudad del país donde esas cosas cayeron del cielo, todos merecían algo mejor de lo que les tocó. Pero yo sobreviví. Ruth sobrevivió. Y si estás leyendo esto, probablemente tú también sobreviviste. Recuerda a los que no. Recuerda lo que costó. Y si alguna vez vuelven a sonar las alertas, no esperes a que alguien te diga qué hacer. Simplemente muévete.